Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches o muy buenos días, en este caso. Eh, Aquí les habla el profesor Ever y el día de hoy vamos a ver en el curso de razonamiento verbal el primer capítulo de nuestro libro, Relaciones Semánticas. Imagino que ya para esto ustedes cuentan con sus libros que la institución nos ha brindado y para tal motivo vamos a trabajar, ¿no?, con aquello o con aquel material que tenemos. Bien, veamos de qué se trata relaciones semánticas. En este caso, ¿no?, hablamos de relaciones semánticas porque son aquellas palabras que están basadas generalmente por el significado, ¿no? Por eso relaciones semánticas viene a ser un grupo de palabras que se relacionan según el significado de cada palabra. Teniendo en cuenta esta definición, vamos a ver 4 tipos de relaciones semánticas. Tenemos la sinonimia y la antonimia, que estas dos relaciones semánticas ya son muy conocidos por nosotros. Ahora lo malo que viene aquí vendría a ser la falta de conocimiento de ciertas palabras, es decir, el significado de algunas palabras. Eso es lo que nos dificulta en este tema de la sinonimia y la antonimia. Pero veamos algunas partes básicas. Obviamente que para esta clase ustedes necesitan tener un diccionario, ya sea en forma digital o sea en forma física. Ya ustedes vean cuál de los dos pueden emplear. Bien, hablamos de sinonimia, dice, porque por poseer significados semejantes o parecidos. Y eso siempre hemos hablado, ¿no? Los sinónimos son aquellas palabras que tienen significados semejantes, parecidos o iguales, ¿no? La segunda característica es que deben pertenecer al mismo campo semántico. Es decir, si me pide sinónimo de un sustantivo, la respuesta tiene que ser otro sustantivo. De un verbo, otro verbo. De un adjetivo, otro adjetivo. De un adverbio, otro adverbio. Eso nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando se dice que es sustantivo y cuando se dice que es un verbo o adjetivo. Debemos aprender a diferenciar. Bien, la tercera característica nos muestra tener la misma categoría gramatical. Ahora, en este caso de categoría gramatical es precisamente lo que les menciono de que deben pertenecer, ¿no?, a la misma categoría. En cambio, el campo semántico es que deben tener el mismo significado, ¿no? Es decir, deben estar incluidos en ese significado. Por ejemplo, puede ser de lo bueno o de lo malo. Entonces debe contener. Bien, veamos, mira un ejemplo de los verbos. Sinónimo de los verbos: apoyar, ¿no? Sinónimo: ayudar o patrocinar. Mira que son verbos y están en el mismo campo semántico, en el mismo significado de ayudar, de apoyar, ¿no? O si por ahí tenemos, por ejemplo, sustantivos. Libertad es un sustantivo. Autonomía, sustantivo. O independencia también es otro sustantivo, ¿no? Y los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, valiente, bizarro, audaz. Aquí un hincapié, jóvenes. ¿Cómo me doy cuenta que la palabra valiente no es un sustantivo, ¿no? Porque decimos que en este caso comparamos con un sustantivo. Supongamos que le ponemos la palabra hombre y le ponemos esta palabra que estamos dudando si es un sustantivo o adjetivo. Entonces, hombre valiente. Si da la correspondencia, entonces es un adjetivo, hombre valiente, porque los adjetivos califican a los sustantivos. En cambio, si ponemos libertad, hombre libertad, no da, porque libertad y hombre ambos son sustantivos y no pueden calificarse, no pueden modificarse. Pero ¿qué pasa si yo digo hombre libre? Allí sí, ¿no? Libre sería adjetivo de libertad, ¿no? ¿Y cuál sería un verbo? Liberar, ¿te das cuenta? Entonces va cambiando, ¿no? Luego tenemos los antónimos. Mira que acá comparten ciertas cosas, similitudes y también diferencias. La primera diferencia es que tienen significados opuestos o contrarios. Lo que el sinónimo era pues igual. Ahora, pertenecen al mismo campo semántico, es lo mismo. Tener la misma categoría gramatical es lo mismo, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. Tenemos verbos. Si el verbo es disminuir, su contrario sería aumentar, ¿verdad? Si el sustantivo es opulencia, su contrario sería miseria.
¿no? Opulencia, que tiene mucho. Miseria, el que tiene poco. Adjetivo, si es generoso, su contrario sería mezquino. Entonces, estas dos relaciones semánticas son las más usadas en nuestro vocabulario del español. Por eso nosotros debemos practicarlo. Los sinónimos y los antónimos no se aprenden de la noche a la mañana, sino es una práctica constante que ustedes deben realizar a lo largo de su estudio. Y así van madurando, ¿no? En el vocabulario y en el manejo de nuevas palabras. Veamos otras relaciones semánticas. También, como hay sinónimos y antónimos, también hay otros. Por ejemplo, tenemos la hiperonimia y la hiponimia. Y también tenemos la holonimia y la meronimia. Estas son relaciones de palabras, también de acuerdo a su significado, pero desde otro punto de vista. Veamos, cuando hablamos de los hiperonimias, dice que están basadas en relaciones de género y especie, ¿no? Género-especie. Cuando hablamos nosotros de género-especie siempre hemos pensado en los animales. Género de los mamíferos y especie, ahí lo pone una vaca, lo ponen, no sé, una ballena. ¿Te das cuenta? Género, pues el género de los anfibios y las especies nos ponen sapo, rana. Eso mismo pasa en este hiperonimia y la hiponimia, o los hiperónimos y los hipónimos, que es lo mismo. Entonces miren, hiperónimo, palabra que engloba a otros, o sea, es la palabra genérica, es la palabra amplia. Y en cambio los hipónimos vendrían a ser palabras o términos específicos, es decir, esto es la especie, ¿no? Si hablábamos de anfibio, sería hiperónimo, y su hipónimo vendría a ser un sapo o una rana. Ahora, ¿a qué le llaman cohipónimos? Cohipónimos le dicen, ¿no? Aquellas palabras, miren, cohipónimos, la relación de dos a más hipónimos. Es decir, a dos hipónimos, por ejemplo, la rana y el sapo, ambos que son cohipónimos, ¿no? Ambos son cohipónimos. Si, por ejemplo, tuviera hiperónimo árbol, su hipónimo serían, pues, un cedro, un eucalipto, ¿qué más? Un molle. Esas tres que son, cada uno es un hipónimo, pero los tres unidos vendrían a ser los cohipónimos. Bien, veamos la holonimia y la meronimia. Estas, dice, están basadas en la relación de todo aparte. Es decir, holónimo se refiere a un todo y merónimo es la parte de un todo. Si yo tengo, por ejemplo, un todo que vendría a ser la mano, ¿cuáles serían sus partes? No sé, una uña, te das cuenta, es un merónimo. Si yo tuviera toda una computadora, ¿cuáles serían sus partes? El teclado, el mouse, el CPU, la pantalla, te das cuenta. Esa relación es holonimia y meronimia. Jóvenes estudiantes, acá simplemente hay que darnos cuenta en los nombres, ¿no? Por ejemplo, hiper es grande, hipo es pequeño, algo lo hay que ver de esa forma, ¿no? Hiper, y por eso hiperonimia, lo genérico, lo más amplio, englobador, hipo, lo más pequeño, al quien engloba. Ahora en holonimia, holo vendría a ser todo y mero vendría a ser la parte. Ya ustedes vean cuáles pueden ser su forma de relacionar estas dos palabras. Veamos el ejemplo número 1 de las palabras hiperónimos con las palabras cohipónimos o hipónimos. Miren acá, si el hiperónimo es árbol, el hipónimo número 1 sería álamo, un ciprés, roble, son hipónimos. Ahora, los tres juntos o los dos juntos, ¿qué vendrían a ser? Cohipónimos, ¿estamos de acuerdo? Pero roedor es algo genérico, es algo amplio. ¿Y quiénes son roedores? La vizcacha, la liebre, el conejo, cohipónimos. Narración es algo grande. ¿Quiénes son narraciones? Un cuento es una narración, una fábula es una narración, una novela es una narración. ¿Te das cuenta? Son específicos. Por ejemplo, la palabra. ¿Qué palabras tenemos? Sustantivos, adjetivos, verbos. Estos vendrían a ser hipónimos, pero los tres juntos vendrían a ser cohipónimos. Tenemos sentimientos. Si tengo sentimientos, a ver, ¿qué son sentimientos? ¿Cuáles son los sentimientos? Alegría, enojo o nostalgia. Ejemplo 2, tenemos de los holónimos y los merónimos. El holónimo fuera árbol. Los merónimos hemos dicho que son parte de los holónimos. Si es árbol, sus partes son tronco, una rama, una copa. Miren, ven la diferencia, ¿no? Si antes era en la parte del... Aquí si vemos acá, miren, por ejemplo, árbol en hiperónimo y sus hipónimos eran nombres, especies, ¿verdad? Álamo, ciprés y roble.
En cambio, cuando hablamos de holónimo, holónimo árbol es todo y el merónimo es parte de ese todo, tronco, rama, copa. Lo mismo pasa en el libro, parte sería lomo, tapa, página. O de la casa vendría a ser un dormitorio, baño, cocina, son parte de la casa. Si es una novela, las partes son inicio, nudo y desenlace. Si es una plaza, ¿cuáles son sus partes? Pileta, banca, jardín, ¿no? Pues uno puede, ¿no?, describir las partes que uno quiere. Bien, estimados estudiantes, esto ha sido la teoría para que ustedes puedan resolver. En el siguiente video vamos a ver la resolución de algunos ejercicios que están planteados en nuestros libros. Para tal, les voy a dejar una copia escaneada para los que no tienen su libro y lo pueden desarrollar descargándolo. O si no, los que ya tienen, simplemente en su libro vamos marcando, resolviendo, ¿no? Ahora, en estos temas, lo más propicio es que tengan jóvenes un diccionario a mano, ya sea virtual, digital o un diccionario, pues, físico, ¿no? Bien, vamos a pasar, jóvenes, entonces a la resolución de los ejercicios en la página 20 de nuestro libro.